Grupo Meridiano te conecta. Con su ciudad durante el año 2014. Empezamos un nuevo periodo legislativo, empezamos el año número 31 de esta democracia, esta joven democracia que tiene la Argentina. Este es el ejercicio de construcción colectiva más importante que tiene la comunidad, que tiene el pueblo argentino. Y 31 años de democracia parece mucho, pero tenemos que seguir construyéndolo entre todos los días. Hasta ahora hemos aprendido, creo, en este ejercicio. Fuimos sumando, fuimos construyendo, nos hicimos responsables de esta construcción colectiva entre todos. Y esto es la democracia. Que hoy vengo a renovar mi compromiso para seguir este camino, para trabajar por una comunidad cada día mejor. Yo lo he repetido en varias oportunidades que mi gestión tenía que ser una gestión en donde se define una nueva manera de entender lo público. Y esa nueva manera de entender y de gestionar lo público es con planificación, con previsión, con trabajo, con esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo con la previsión que da la posibilidad de tener objetivos que vayan definiendo el camino que nosotros debemos transitar. Por eso que nos propusimos encarar 48 objetivos. 48 objetivos que tienen que ver desde la construcción de obra pública hasta el desarrollo de la comunidad, el desarrollo social, el tema que tiene que ver con la integración de la comunidad. 48 objetivos que se construyen en comunidad. Haciendo una evaluación de estos 48 objetivos, hemos podido observar que en 2 años de gestión, con todos los vaivenes, con todas las dificultades, con las cosas que día a día surgen en el camino, hemos podido avanzar aproximadamente en un 40% de estos objetivos. Parte de este discurso de apertura tiene que ver con detallar qué hicimos en el año 2013, que están las acciones enmarcadas en estos 48 objetivos. Todos nuestros ejes de gestión se transformaron en áreas de ejecución. Todos los ejes de gestión planteados en los 48 objetivos se transformaron en áreas de ejecución. Porque entendemos que si nosotros trazamos objetivos pero no le ponemos el esfuerzo y los recursos necesarios, esos objetivos son simples presiones de deseo. Un objetivo, para poder ser cumplido, necesita justamente tener estructura, capacidad, recursos. En este tiempo he podido observar algunas declaraciones públicas de los señores concejales en distintos medios, de vecinos de la ciudad, que plantean ciertas preocupaciones sobre el accionar del Ejecutivo. Pero yo espero que este mensaje de apertura eche luz sobre todas esas preocupaciones y eche luz para que sepan que en realidad hay un departamento ejecutivo ocupándose por los problemas de la comunidad y ocupándose de la mejor manera, con eficacia, con eficiencia, con los problemas lógicos que tiene cualquier actividad, pero siempre con vocación y dedicación. Un tema que recurrentemente he visto que preocupa especialmente a los señores concejales, y ustedes, señores concejales, permítanme hacer referencia, es la falta de comunicación entre el Departamento Ejecutivo y el Consejo Municipal. Y esto lo he leído en varias oportunidades. Yo quiero darles la tranquilidad que en realidad estamos siempre dispuestos a construir a partir del diálogo. Sin ir más lejos, en los 2 primeros meses de este año ya nos reunimos 8 veces, por lo menos en donde yo estuve presente. Y además, todo el equipo que aquí está presente también ha tenido la predisposición de estar sentándose con ustedes
en cada oportunidad que lo han requerido. Y ese sentarse es parte de ese diálogo que quiero que ustedes reconozcan como tal, y que quiero que quede en claro para la comunidad que este intendente siempre prioriza el diálogo, siempre prioriza debatir las ideas en el marco del consenso y en el marco de las diferentes ideas. Y sin ir más lejos, hace pocos minutos hemos tenido, o por lo menos parte de mi equipo ha tenido la última reunión con el Consejo Municipal para tratar un tema que es de preocupación actual del Consejo Municipal, que es cómo vamos a avanzar en la obra de 152 cuadras de pavimento. Entonces, yo quiero dejar totalmente sobre la mesa esta predisposición permanente al diálogo con el Consejo Municipal, porque creo que es la única forma que tenemos de construir. También quiero hacer referencia al tema de las minutas, de cómo respondemos las minutas, a veces de una manera por escrito, a veces de una manera verbal, otras veces con acciones. 38 minutas presentó el Consejo Municipal durante el año 2013 y en los primeros meses de este año, y llevamos un 70% de estas minutas respondidas de una manera o de otra. Digo, también eso es una instrucción que yo le he dado a mi equipo. Quiero darle la certeza que este intendente sabe a dónde vamos, hacia dónde debe conducirse la administración municipal, hacia dónde debe conducirse el Estado local, y que no ha perdido el rumbo que fijan los 48 objetivos de gestión y las necesidades de la ciudad. Esto es una certeza. También que este intendente administra los recursos con total responsabilidad, priorizando lo que se debe priorizar en función de las necesidades de esta comunidad. También quiero darles una certeza y una seguridad, que en mis prioridades está la modernización del Estado y la transparencia de la información. Al mismo tiempo quiero darles seguridad que estoy convencido que la construcción democrática y que en esa construcción democrática el Consejo debe aportar fundamentalmente con debate y aportes, siempre con espíritu constructivo. Para que todo esto sea posible, voy a seguir apostando a resolver las diferencias que tengamos con diálogo y con transparencia. Y si hacemos referencia a la transparencia, debo referirme al manejo de la información pública. Como primer medida, hicimos un esfuerzo importante para modernizar los sistemas del municipio, con equipamiento y software. Ustedes saben que son inversiones importantes para poder darle la capacidad operativa al municipio, de incorporación de servidores, de incorporación de software, de tecnología, para poder hacerlo de forma eficiente. Además, incorporamos también recursos humanos especializados que nos ayudaron a ese diseño. En este sentido, avanzamos en la modernización de la página web, de modo que allí el ciudadano común tenga toda la información que necesita saber de su municipio. Además de la información sobre las gestiones que se pueden realizar, es la primera vez en la historia de este municipio que se publican desde el Ejecutivo los salarios de cada uno de los funcionarios públicos, del intendente y de sus funcionarios, y los balances mensuales y ejecución presupuestaria. Eso está al alcance de cualquier vecino, y eso es parte de la transparencia de la gestión. Quiero utilizar, para remarcar cómo está la administración, algunas palabras de Jesús Abel Santizo, que los señores concejales lo conocen porque es el jefe de los auditores de la unidad de la Universidad Nacional de Rosario. Él decía en la reunión del viernes que estaba sorprendido por el nivel de diálogo que se daba en la mesa de concejales y ejecutivos. Remarcaba que era en pocos municipios que veía ese nivel de diálogo. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.